Camino de Kairouan, de Guy de Maupassant. Segunda parte. 15 de diciembre. Todavía no ha salido el sol cuando uno de mis compañeros me despierta. Hemos planeado tomar un baño moro a primera hora, antes de visitar la ciudad. En las calles ya hay movimiento, pues los orientales se levantan antes de que salga el sol, y entre las casas vemos un cielo despejado y claro cargado de promesas de calor y luz. Recorremos las calles y las callejuelas, dejamos atrás el pozo donde el camello atado en la cúpula gira constantemente para sacar el agua, y penetramos en una casa oscura, de gruesas paredes, donde al principio no vemos nada, y cuya atmósfera húmeda y cálida nos sofoca levemente en cuanto entramos. Luego vemos a los árabes que descansan sobre esteras. El propietario del lugar, tras hacernos desvestir, nos introduce en las saunas, que son una especie de calabozos negros y abovedados, donde la luz del alba entra a través de una abertura estrecha y acristalada del techo. El suelo está cubierto de un agua pegajosa en la que resulta imposible andar sin correr el riesgo de resbalar y caer a cada paso. Después de todas las operaciones de masaje, una ebriedad de alegría nos aturde cuando salimos de nuevo al aire libre, pues el sol ya ilumina las calles y nos muestra Kairouan la Santa, blanca como todas las ciudades árabes, pero aún más salvaje, más contundentemente característica, más marcada por el fanatismo, con una pobreza evidente y sobrecogedora, y una nobleza miserable y altiva. Los habitantes acaban de pasar por un periodo de escasez horrible, y el aire de hambruna que parece impregnar hasta las casas es perfectamente reconocible. Como en las aldeas del centro africano, se venden todo tipo de objetos humildes en tienditas del tamaño de un cofre, donde los comerciantes atienden en cuclillas como los turcos. Hay dátiles de Gafsa o de Suf, amontonados en grandes montañas de una pasta viscosa, de los que el vendedor, sentado sobre la misma plancha donde se encuentran, desprende pedazos con los dedos. También hay legumbres, pimientos, pastas, y en los souks, vastos bazares tortuosos y abovedados, pueden verse telas, alfombras, arreos adornados con bordados de oro y de plata, y una inconcebible cantidad de zapateros que fabrican babuchas de cuero amarillo. Hasta la ocupación francesa, los judíos no habían podido establecerse en esta ciudad impenetrable. Hoy pululan por la ciudad, carcomiéndola. Ya se han hecho con la exclusiva de las alhajas femeninas y de los títulos de propiedad de una parte importante de las casas, para las que primero prestaron dinero, y de las que terminaron siendo propietarios, gracias al sistema de renovación y multiplicación de la deuda que practican con una habilidad y una rapacidad infatigables. Nos dirigimos a la mezquita de Jama Kebir, o Sidi Okba, cuyo alto minarete domina la ciudad y el desierto que la separa del mundo. Aparece ante nosotros de pronto, al doblar en una esquina. Es un edificio inmenso y pesado sostenido por enormes contrafuertes, una mole blanca, vigorosa, imponente, de una belleza inexplicable y salvaje. Al penetrar en ella vemos primero un patio magnífico encerrado por un doble claustro soportado por dos elegantes líneas de columnas romanas y románicas. Podríamos pensar que nos encontramos en el interior de un bonito monasterio italiano. La mezquita propiamente dicha se encuentra a la derecha y deja pasar la luz a través de 17 puertas de doble hoja que pedimos que abran de par en par antes de entrar. No conozco en el mundo más que 3 edificios religiosos que me hayan infundido la misma inesperada y fulminante emoción que aquel monumento bárbaro y asombroso, el Mont Saint-Michel, San Marco en Venecia y la Capilla Palatina en Palermo. Pero esas son 3 obras razonadas, estudiadas, admirables, creadas por grandes arquitectos seguros de los efectos que querían producir, hombres sin duda piadosos, pero artistas ante todo, obras inspiradas por el amor a las líneas, a la forma y a la belleza ornamental, tanto más que por el amor a Dios. Esto es otra cosa. Un pueblo fanático, errabundo, apenas capaz de levantar paredes, en una tierra cubierta de las ruinas que dejaron sus predecesores, arrambló con todo lo que le pareció más hermoso y elevó, con esos restos del mismo estilo y del mismo orden, movido por una inspiración sublime, una morada para su Dios, una morada hecha de pedazos sacados de las ciudades en ruinas, pero tan perfecta y magnífica al fin como las concepciones más puras de los mejores escultores. Ante nosotros se alza un templo desmesurado, que recuerda un bosque sagrado por sus 60 columnas de ónix, de pórfido y de mármol,
que soportan las bóvedas de las 17 naves que hay entre las 17 puertas. La mirada se detiene, se pierde en la maraña de diminutos pilares redondos de una elegancia irreprochable, donde todos los matices se mezclan armónicamente y donde los capiteles bizantinos, de la escuela africana y oriental, son de una laboriosidad rara y de una diversidad infinita. Algunos me parecen de una belleza perfecta. Tal vez el más original sea uno que representa una palmera inclinada por el viento. A medida que avanzo en la morada divina, todas las columnas parecen desplazarse, girar alrededor mío formando figuras variadas de una regularidad cambiante. El gran efecto que producen nuestras catedrales góticas es el resultado de la desproporción deliberada entre la altura y la amplitud. Aquí, por el contrario, la única armonía de este templo chato se debe a la proporción y al número de los ligeros fustes que sostienen el edificio, lo colman, lo pueblan, lo convierten en lo que es, brindándole su gracia y su grandeza. Su abigarrada multitud ofrece al ojo la impresión de lo ilimitado, mientras que la poca altura del edificio infunde en el alma una sensación de pesadez. Es un lugar vasto como el mundo, y en su interior nos encontramos abrumados por el poder de Dios. El Dios que inspiró semejante obra de arte magnífica es el mismo que dictó el Corán, no el de los Evangelios. Su ingeniosa moral es más amplia que elevada. Más que impresionarnos su altura, nos asombra el modo en que se propaga. Encontramos detalles sobresalientes por todas partes. La habitación del sultán, que entraba por una puerta reservada, tiene las paredes cubiertas de una madera tan trabajada que parece hecha por cinceladores. Asimismo, el púlpito, hecho de tableros curiosamente labrados, produce un efecto muy logrado, y el mirab que señala hacia la Meca es un admirable nicho de mármol esculpido, pintado en dorado y decorado de un modo exquisito. Junto al mirab hay dos columnas que apenas dejan espacio para un cuerpo humano entre sí. Según dicen algunos, los árabes que pasan entre ellas se curan de los reumatismos. Según otros, obtienen algunos favores menos prosaicos. Frente a la puerta central de la mezquita, la novena, tanto desde la derecha como desde la izquierda, se erige el minarete, al otro lado del patio. Tiene 120 escalones. Subimos. Desde arriba vemos Kairouán a nuestros pies, una especie de damero de azoteas de yeso de donde surgen por todas partes las grandes cúpulas deslumbrantes de las mezquitas y de las coubas. Y en las afueras, hasta donde la vista alcanza, un desierto amarillo, ilimitado. Mientras que, cerca de las murallas, aparecen aquí y allá las manchas verdes de los campos de cactus. El horizonte es infinitamente yermo y triste, y más desgarrador que el mismo Sáhara. Según parece, Kairouán era antes mucho más grande. Todavía hoy oímos los nombres de los barrios desaparecidos: Dra el Temar, la colina de los comerciantes de dátiles; Dra el Uiba, la colina de los medidores de trigo; Dra el Kerruya, la colina de los comerciantes de especias; Dra el Gretania, la colina de los comerciantes de alquitrán; Derb el Mesnar, el barrio de los comerciantes de clavos. Fuera de la ciudad, aislada, a una distancia de apenas 1 kilómetro, la Zawiya, o más bien la mezquita de Sidi Sahab, el barbero del profeta, atrae la mirada desde lejos. Emprendemos el camino para verla. Esta mezquita es completamente distinta de Jama Kebir, de la que acabamos de salir, y aunque no es imponente, es la más graciosa, la más colorida, la más coqueta de todas, y la más perfecta muestra del arte ornamental árabe que he visto jamás. A través de una escalera de loza antigua, de un estilo delicioso, penetramos en una antesala pequeña embaldosada y adornada del mismo modo. La sigue un largo patio, estrecho, rodeado por un claustro con arcos de hierro sobre unas columnas romanas que los días de luz intensa producen el efecto deslumbrante del sol, deslizándose en capas doradas sobre las paredes cubiertas de loza, en tonos admirables y de una variedad infinita. El gran patio cuadrado donde desembocamos después también se encuentra completamente decorado. La luz brilla, se desliza por las paredes y cubre de una capa de fuego el inmenso palacio esmaltado, donde todos los dibujos y todas las coloraciones de la cerámica oriental se iluminan bajo el resplandor del cielo sahariano. En la parte superior se suceden fantasías de arabescos indescriptiblemente delicados. En este patio de ensueño se abre la puerta del santuario que contiene la tumba de Sidi Sahab, compañero y barbero del profeta,
de quien atesoró 3 pelos de barba en su pecho hasta morir. Este santuario, adornado con dibujos armónicos en mármol blanco y negro donde se despliegan toda clase de inscripciones, lleno de alfombras tupidas y de telas, me pareció menos bello y menos sorprendente que los 2 patios inolvidables por donde se llega a él. Al salir, atravesamos un tercer patio atestado de jóvenes. Es una especie de seminario musulmán, una escuela de fanáticos. Todas las zawiyas que cubren las tierras del Islam son, por así decirlo, huevos de las innumerables órdenes y cofradías entre las cuales se reparten las devociones particulares de los creyentes. Las principales en Kairuán, no me refiero a las mezquitas que pertenecen únicamente a Dios, son Zawiya de Si Mohamed el-Wani, Zawiya de Sidi Abdel Kader el-Jilami, el mayor santo del Islam y el más venerado, Zawiya el-Tikyani, Zawiya de Si Hadid el-Krangani, Zawiya de Sidi Mohamed ben Aisha de Meknes, que contiene tamboriles, derbucas, sables, lanzas de hierro y otros instrumentos indispensables para las ceremonias salvajes de los Aisawa. La multitud de órdenes y cofradías del Islam, que recuerdan en muchos aspectos a nuestras órdenes católicas y que, adscritas a la invocación de un morabito venerado, se vinculan al profeta mediante una cadena de piadosos doctores que los árabes llaman selselat, han cobrado desde principios de siglo una extensión considerable y constituyen la resistencia más temible de la religión mahometana contra la civilización y la dominación europeas. El comandante Rin las ha enumerado y analizado del modo más completo que cabe en un libro titulado Morabito Sikbuan. He encontrado en él algunos textos sumamente curiosos sobre las doctrinas y prácticas de las cofradías mahometanas. Cada una de ellas afirma haber mantenido intacta la obediencia a los 5 mandamientos del profeta y sostener como él la única vía que permite alcanzar la unión con Dios, que es la finalidad de todos los esfuerzos religiosos de los musulmanes. A pesar de esta perfección de perfecta ortodoxia y de purismo doctrinal, las distintas órdenes y cofradías tienen usos, enseñanzas y tendencias muy divergentes. Algunas forman poderosas asociaciones piadosas, dirigidas por expertos teólogos de vida austera, hombres realmente superiores, tan instruidos teóricamente como temibles diplomáticos en sus relaciones con nosotros, y que gobiernan con una rara habilidad las escuelas de saber sagrado, de elevada moral y hostiles a los europeos. Otros conforman extrañas comunidades de fanáticos o de charlatanes y parecen tropas de militares religiosos, a veces exaltados y convencidos, y otras veces simples saltimbanquis que explotan la estupidez y la fe de los hombres. Como ya he dicho, la única finalidad de los esfuerzos de cualquier buen musulmán es la unión íntima con Dios. Existen diversos procedimientos místicos que conducen a ese estado perfecto, y cada hermandad posee su método preparatorio. En general, el método conduce al simple adepto a un estado de enajenación absoluta, que lo convierte en un instrumento ciego y dócil en manos del caudillo. Cada orden dispone de un cabecilla, un jeque, maestro de la orden. Permanecerás en manos de tu jefe como el cadáver en manos de quien lo lava. Obedécele en todo lo que ordena, pues es Dios quien ordena a través de su voz. Desobedecerle es exponerse a la cólera de Dios. No olvides que eres su esclavo y que nada debes hacer sin su mandato. El jeque es el hombre escogido por Dios. Es superior a todas las demás criaturas y solo está por debajo de los profetas. No veas nada más que él en todas partes. Aparta de tu corazón cualquier otro pensamiento que no tenga por objeto a Dios o al jeque. Por debajo de este personaje sagrado se encuentran los moquadem, vicarios del jeque, propagadores de la doctrina. Y por último, los simples iniciados en la orden se llaman Kuan, los hermanos. Cada cofradía, para alcanzar el estado de alucinación en que el hombre se confunde con Dios, tiene su oración especial, o más bien su gimnasia enajenadora. La llaman el dirk. Casi siempre se trata de una invocación muy corta, o más bien la pronunciación de una palabra o de una frase que debe repetirse infinitas veces. Los adeptos la rezan, haciendo movimientos regulares con la cabeza y el cuello, 200, 500, 1000 veces seguidas, ya sea la palabra Dios o la oración que repiten en todas sus plegarias. Hay un único Dios, y añaden algunos versículos cuyo orden es el signo identificador de la hermandad. Antes de su iniciación, el neófito recibe el nombre de talamid,
y tras la iniciación se convierte en murid, posteriormente en fakir, en sufí, en shalek y finalmente en medjedub, el encantado, el alucinado. En ese momento se le declara la inspiración o la locura, pues el espíritu se ha separado de la materia y obedece al impulso de una especie de histeria mística. Desde ese momento el hombre ya no pertenece al mundo físico, para él ya solo existe la vida espiritual, y ya no es necesario que observe las prácticas de culto. Por encima de este estado solo se encuentra el tuid, que es la forma suprema de beatitud, la identificación con Dios. El éxtasis también tiene sus grados, que describe de un modo muy curioso el jeque Snusi, vinculado a la orden de los Keluatya, visionarios e intérpretes de los sueños. Son notables las extrañas similitudes que cabe establecer entre estos místicos y los cristianos. Esto es lo que escribe el jeque Snusi. El adepto disfruta de inmediato de la manifestación de otras luces, que son para él el más perfecto de los talismanes. El número de estas luces alcanza las 70.000. Se subdivide en varias series y compone los 7 grados mediante los que alcanzamos el estado perfecto del alma. Percibimos 10.000 luces, que solo ven los que son capaces de alcanzar el primero. Son tenues, se entremezclan unas con otras. Para alcanzar el segundo, es preciso que el corazón se haya santificado. Entonces descubrimos 10.000 nuevas luces inherentes al segundo grado, que es el del éxtasis apasionado. Son de color azul oscuro. Se llega al tercer grado, que es el del éxtasis del corazón. En él vemos el infierno y sus atributos, junto con otras 10.000 luces cuyo color es tan rojo como el de la pura llama. Este es el punto que permite ver a los genios y sus atributos, pues el corazón puede disfrutar de 7 estados espirituales accesibles solo a determinados adeptos. Al elevarnos al siguiente grado, vemos 10.000 luces nuevas, inherentes al estado de éxtasis del alma inmaterial. Son de un color amarillo muy intenso. Vemos allí las almas de los profetas y de los santos. El quinto grado es el del éxtasis misterioso. Contemplamos en él a los ángeles y 10.000 nuevas luces de un blanco deslumbrante. El sexto es el del éxtasis de la obsesión. También se disfruta aquí de 10.000 nuevas luces, cuyo color es el de los nítidos espejos. Llegados a este punto experimentamos un delicioso encanto del espíritu, que recibe el nombre del Kebadir, y que es el principio de la vida espiritual. Entonces solo vemos a nuestro profeta Mahoma. Por último, llegamos a las últimas 10.000 luces ocultas, a la espera de que alcancemos el séptimo grado, que es la beatitud. Son luces verdes y blancas, que sufren sucesivas transformaciones. Son del color de las piedras preciosas, pero enseguida cobran un tono claro, y finalmente adquieren otro tono que no tiene parecido con ningún otro, que es incomparable, que no existe en ninguna parte, pero que se encuentra esparcido por todo el universo. Llegados a este estado, los atributos de Dios se nos revelan. Entonces ya nadie diría que pertenecemos a este mundo. Las cosas terrenales desaparecen para nosotros. ¿Acaso no vemos aquí los 7 castillos de Santa Teresa y los 7 colores que se corresponden con los 7 grados del éxtasis? He aquí el procedimiento especial de los Keluatya para alcanzar esta locura. Hay que sentarse con las piernas cruzadas y repetir durante un rato: «No hay más Dios que Alá», moviendo alternativamente la boca de encima del hombro derecho al corazón, bajo el seno izquierdo. Luego hay que pronunciar la invocación, que consiste en pronunciar los nombres de Dios, que implica la idea de su grandeza y de su poder, y citando solo los 10 siguientes en el orden exacto. El justo, vivo, irresistible, el que da por excelencia, el que provee por excelencia, el que abre a la verdad los corazones endurecidos de los hombres, el único, eterno, inmutable. Los adeptos, tras cada una de las invocaciones, deben recitar determinadas oraciones 100 veces seguidas o incluso más. Forman un círculo para hacer sus plegarias particulares. El que la recita, al decir «él», avanza la cabeza hacia el centro del círculo inclinándola hacia la derecha, luego hacia atrás, a la izquierda y hacia el exterior. Solo uno de ellos empieza diciendo la palabra «él», tras lo cual todos los otros se suman en coro, inclinando la cabeza primero a la derecha y luego a la izquierda. Comparemos estas prácticas con las de los Quadria.
Sentados, con las piernas cruzadas, se tocan el extremo del pie derecho, luego la arteria principal llamada el quias, que rodea las entrañas. Colocan la mano abierta con los dedos separados, sobre la rodilla. Inclinan el rostro hacia el hombro derecho mientras dicen «ha». Luego hacia el hombro izquierdo mientras dicen «hi». Y luego vuelven a empezar. Es importante, e incluso indispensable, que quien las pronuncie se detenga en la primera de estas palabras tanto como su aliento se lo permita. Luego, cuando sea purificado, recalca del mismo modo el nombre de Dios, tanto tiempo como su alma pueda seguir siendo objeto de algún reproche. Luego pronuncia la palabra «u» cuando la persona se encuentra dispuesta a la obediencia. Por último, cuando el alma ha alcanzado el grado de perfección deseable, puede pronunciar el último nombre «i». Estas oraciones, cuyo objeto es producir el anonadamiento de la individualidad del hombre, que queda así absorbida en la esencia de Dios, es decir, al estado tras el cual se llega a la contemplación de Dios y de sus atributos, reciben el nombre de Uer de Beret. Pero entre todas las cofradías, la de los Aisagua es tal vez la que más poderosamente atrae la curiosidad de los extranjeros. De todas son conocidas las espantosas prácticas de estos malabaristas histéricos que, tras alcanzar el éxtasis con la ayuda de una especie de cadena magnética y de la recitación de sus plegarias, son capaces de comer hojas con espinas de cactus, clavos, pedazos de cristal, escorpiones o serpientes. A menudo esos locos devoran un carnero vivo entre horribles convulsiones, con la lana, la piel, la carne sangrienta y sin dejar nada más que los huesos. Se hunden clavos de hierro en las mejillas o en el vientre, y cuando, al morir, se les hace la autopsia, encuentran clavados en las paredes de sus estómagos los objetos más variados. Pues bien, en los textos de la Isawa se encuentran las oraciones y las enseñanzas más poéticas de todas las hermandades islámicas. Cito, pues, algunas frases recogidas por el comandante Rin. El profeta le dijo un día a Abu Dir el Rifari: «Oh, Abu Dir, la risa de los pobres es una adoración, sus juegos, la producción de la alabanza a Dios, su sueño, la limosna». Y el jeque añade: «Rezar y ayunar en soledad sin tener ninguna compasión en el corazón, a eso lo llamamos, en la buena vía, hipocresía. El amor es el grado más completo de perfección. Quien no ama no llega nunca a la perfección. Hay 4 tipos de amor: el amor de la inteligencia, el amor del corazón, el amor del alma y el amor misterioso». ¿Quién ha definido el amor de un modo más completo, más sutil y más bello? Podríamos multiplicar las citas infinitamente. Pero junto con las órdenes místicas que pertenecen a los grandes ritos ortodoxos musulmanes, existe una secta disidente, la de los ibaditas o Ben Zab, que presenta particularidades muy curiosas. Los ibaditas viven al sur de nuestras posesiones argelinas, en la parte más árida del Sáhara, en una pequeña región, el Mozab, que se ha convertido en fértil a costa de esfuerzos prodigiosos. En la pequeña república de estos puritanos observamos con gran estupefacción los principios gubernamentales de la comuna socialista, así como también la organización de la Iglesia presbiteriana en Escocia. Su moral es estricta, intolerante, inflexible. Les horroriza el derramamiento de sangre y solo lo contemplan cuando está en juego la defensa de la fe. La mitad de las circunstancias de la vida, el contacto accidental o voluntario con la mano de una mujer o con un objeto húmedo, sucio o prohibido, constituyen faltas graves que exigen abluciones particulares y prolongadas. El celibato, que empuja al vicio, así como la cólera, los cantos, la música, el juego, la danza, cualquier forma de lujo, el tabaco, el café en los establecimientos públicos, son pecados que pueden exponernos, si abundamos en ellos, a una terrible excomunión llamada la tebria. A diferencia de la doctrina de la mayoría de los miembros de las hermandades musulmanas, que declaran las prácticas piadosas y las oraciones de exaltación mística como suficientes para salvar al fiel con independencia de sus actos, los ibaditas solo admiten la salvación eterna del hombre a partir de la pureza de su vida. Llevan hasta la exageración la observancia de las prescripciones del Corán. Consideran herejes a los derviches y a los faquires. No creen en el valor de la intervención de los profetas y los santos ante Dios, el Señor soberanamente justo e inflexible, a pesar de lo cual veneran su memoria. Niegan la existencia de los inspirados y de los iluminados, y ni siquiera le reconocen al imán,
el derecho de juzgar a sus semejantes, pues sólo Dios puede ser juez de la importancia de las faltas y del valor del arrepentimiento. Los ibaditas son por lo demás cismáticos que pertenecen al más antiguo de los cismas del Islam y descienden de los asesinos de Alí, yerno del profeta. Pero las órdenes que cuentan en Túnez con más adeptos son, al parecer, junto a los Aissawa, la Tijania y la Cuadria, esta última fundada por Abdelkader el Jinani, el hombre más santo del Islam después de Mahoma. Las zaúyas de estos dos moravitos, que visitamos después de la del Barbero, están lejos de alcanzar la elegancia y la belleza de los dos monumentos que hemos visitado antes. 16 de diciembre. La salida de Kairouan hacia Susa acrecienta aún más la sensación de tristeza de la ciudad santa. Tras los vastos cementerios, extensos campos de piedras, se encuentran las colinas de basura con los desechos de la ciudad acumulados desde hace siglos. Luego vuelve la llanura pantanosa, donde avanzamos pisando caparazones de pequeñas tortugas, y finalmente se abre la landa donde pastan los camellos. Dejamos a nuestra espalda la ciudad, las cúpulas, las mezquitas, los minaretes erguidos en la marchita soledad, como un espejismo del desierto que lejanamente se aleja y desaparece. Tras varias horas de camino hacemos la primera parada cerca de una couba, en un macizo con olivos. Nos encontramos en Sidi el Hani, y jamás había visto una cúpula blanca convertida por efecto del sol en un prodigio comparable de color. ¿Acaso es blanca? Sí, de un blanco cegador. Y sin embargo, la luz se descompone de un modo tan extraño en el inmenso huevo que llegamos a distinguir infinidad de matices misteriosos, que parecen más evocados e ilusorios que reales, y tan sutiles, tan delicados, tan embebidos en el blanco de nieve, que no los percibimos de inmediato, sino tan solo después del deslumbramiento y de la sorpresa iniciales. Es entonces cuando ya no podemos percibir otra cosa que esos colores, tan numerosos, tan diversos, tan intensos y no obstante casi invisibles. Cuanto más miramos, más se acentúan. Ondas de oro se deslizan en los contornos, secretamente atenuadas en un baño lila, ligero como el vapor, y en algunas zonas dejan estelas azuladas. La sombra inmóvil de una rama, ¿es acaso gris, verde o amarilla? No lo sé. Protegida por la cornisa. La pared baja me parece violeta, y adivino el aire malva alrededor de la cegadora cúpula que ahora me parece casi rosada, tras contemplarla un buen rato, cuando la fatiga del resplandor mezcla todos esos tonos tan sutiles y claros que trastornan la vista. Y la sombra de la couba proyectada en el suelo, ¿de qué color es? ¿Quién puede saberlo, mostrarlo, pintarlo? ¿Cuántos años deberemos empapar la mirada y el pensamiento en estas coloraciones inasibles, tan nuevas para nuestros órganos adiestrados para ver la atmósfera europea, para sus efectos y sus reflejos, antes de comprenderlas, de distinguirlas y de expresarlas, hasta ofrecer la completa emoción de la verdad a quienes observan las telas donde habrán quedado apresadas por el pincel de un artista? Nos adentramos ahora en una región menos baldía, donde abundan los olivos. En Nureddin, al lado de un pozo, una muchacha magnífica ríe y muestra sus dientes al vernos pasar, y un poco más lejos, adelantamos a un elegante burgués de Susa que vuelve a la ciudad, montado en su asno y seguido de un negro que carga con su fusil. Sin duda vuelve de visitar su campo de olivos o su viña. En el camino flanqueado de árboles ofrece una estampa encantadora. Es un hombre joven, con un vestido verde y un chaleco rosa medio ocultos bajo un albornoz de seda que le cubre la espalda y los hombros. Sentado como una mujer sobre su asno que avanza al trote corto, le golpea el flanco con las dos piernas que sus medias perfilan con una blancura perfecta, mientras sostiene en sus pies, ante nuestra sorpresa, dos borceguíes brillantes que dejan libres los talones. Y el negrito, todo vestido de rojo, corre con su fusil al hombro, con una hermosa agilidad salvaje, tras el asno de su señor. Llegamos a Susa, pero yo ya he visto esta ciudad. Sí, ya he tenido la visión luminosa mucho tiempo atrás. Cuando era muy joven, cuando iba al colegio, cuando me enseñaban las cruzadas en la historia de Francia de Buret. La conozco desde hace tanto. Está testada de sarracenos, tras la larga muralla almenada, tan alta y tan delgada, con sus torres de trecho en trecho, sus puertas redondas, y los hombres con turbante merodeando a su alrededor. Esa muralla es exactamente la que veía dibujada en el libro ilustrado. Tan regular y tan armónica que se diría que está recortada en cartón. ¡Qué bonita es!
¡Qué clara y qué embriagadora! Merece la pena hacer el largo viaje para ver Susa. Dios mío, hermosa muralla que hay que rodear hasta el mar, pues los coches no pueden circular en las estrechas calles de esta ciudad tan antigua. Se prolonga hasta la orilla, simétrica y almenada, con sus torres cuadradas, y luego gira, sigue la orilla, gira una vez más, vuelve a subir y prosigue su vuelta, sin modificar una sola vez, aunque sea por unos pocos metros, su coqueto aspecto de fortaleza sarracena, y constantemente se renueva, como un rosario cuyas cuentas fueran almenas y cada 10 una torre, encerrando en su deslumbrante círculo, como en el interior de una corona de papel, la ciudad apresada en su abrazo y cuyas casas de yeso se escalonan entre el muro inferior, bañado en las olas, y el muro superior, que recorta su perfil en el cielo. Después de recorrer la calle, después de recorrer la ciudad, una urdimbre de callejuelas desconcertante, aprovechamos que aún queda una hora de luz para ir a visitar las excavaciones que hacen los oficiales en la necrópolis de Adrumeto, a 10 minutos de las puertas. Se han descubierto amplios panteones que contienen hasta 20 sepulturas y en los que se conservan restos de pinturas murales. Estas investigaciones se deben a los oficiales, que en esas regiones se convierten en arqueólogos apasionados y que aportarían a este saber servicios inestimables si la Administración de las Bellas Artes no mirara su celo con medidas vejatorias. En 1860 descubrieron en esta necrópolis un mosaico muy curioso que representaba el laberinto de Creta, con el Minotauro en el centro y una barca que llevaba a Teseo, a Ariadna y a su hijo a la entrada. El bey quiso que se entregara a su museo esta valiosa pieza, que quedó completamente destruida por el camino. Tuvieron la amabilidad de ofrecerme una fotografía del croquis del señor Larmande, delineante de puentes y caminos. Solo existen 4 croquis, elaborados hace muy poco. No creo que ninguno de ellos se haya reproducido aún. Cuando cae el sol volvemos a Susa para cenar en casa de la autoridad civil francesa, uno de los hombres mejor informados y que mejor conoce los usos y las costumbres del país. Desde su casa se domina la ciudad entera, una cascada de tejados cuadrados, encalados, por donde corren gatos negros o donde a veces se yergue el fantasma de un ser vestido con telas claras o coloridas. De trecho en trecho asoma la copa de una palmera entre las casas, desplegando el ramillete verde de sus ramas por encima de la blancura compacta. Luego, cuando se alza la luna, la ciudad se convierte en una espuma plateada que se precipita al mar, un sueño prodigioso de poeta hecho realidad, la inverosímil aparición de una ciudad fantástica que desprende un resplandor en el cielo. Luego vagamos por las calles durante un buen rato. El umbral de un café moro nos tienta. Entramos. Está lleno de hombres sentados o en cuclillas, por el suelo, en las tablas cubiertas de esteras, alrededor de un narrador árabe. Es un viejo gordo, de mirada maliciosa, que habla con una mímica tan extravagante que basta para divertirnos. Narra una farsa, la historia de un impostor que quiso hacerse pasar por Morabito y que no obstante fue desenmascarado por el imán. Sus ingenuos oyentes están encantados y siguen el relato con una atención entusiasta, solo interrumpida por los estallidos de risa. Una vez terminado el relato, decidimos retomar nuestro paseo, pues nos resulta imposible acostarnos en una noche tan radiante. De pronto, en una estrecha calle, me detengo delante de una hermosa casa oriental cuya puerta abierta muestra una gran escalera recta, completamente decorada con loza e iluminada desde arriba por un foco invisible, unas cenizas, un polvo de claridad que cae desde no se sabe dónde. Bajo la inexplicable luz, cada peldaño esmaltado aguarda a alguien, tal vez a un viejo musulmán barrigudo, aunque me parece que invoca los pies de un enamorado. Nunca había adivinado, ni visto, ni comprendido, ni sentido la espera como ante aquella puerta abierta y su escalera vacía sobre la que velaba una lámpara invisible. Fuera, en la pared alumbrada por la luna, se encuentra suspendido uno de los grandes balcones cerrados que llaman barmacli. Se ven 2 rendijas oscuras en medio, detrás de los ricos herrajes sinuosos de los mucharabis. Nota del traductor: celosías árabes que suelen exhibir una trama muy elaborada. ¿Acaso hay una Julieta árabe en el interior que vela, nos escucha y nos detesta, con el corazón estremecido? Tal vez. En cualquier caso, su deseo sensual no es en absoluto uno de esos deseos que en nuestro país ascenderían a las estrellas en noches semejantes. En esta tierra abrumadora y tibia,
tan cautivadora que la leyenda de los lotófagos nació en la isla de Yerba. El aire es más sabroso que en ningún otro lugar, el sol más cálido y la luz más clara, pero el corazón no sabe amar. Las mujeres, bellas y ardientes, ignoran nuestras ternuras. La sencilla alma sigue ajena a las emociones sentimentales, y sus besos, según dicen, no despiertan nuestros sueños.